Y por último, también tenemos el grandísimo honor de tener con nosotros nada más y nada menos que a Roberto Roch de México, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es director del portal La Silla Rota y presidente de la Asociación Interamericana de Prensa. Ha sido periodista durante más de 40 años. Ocupó diversos puestos en el periódico El Universal, entre ellos reportero, editor y director editorial. Ha colaborado en varias publicaciones y es autor y coautor de diversos libros, entre los que destacan Los Intocables, Comunicación y Transparencia de los Poderes del Estado, junto a Juan Francisco Escobedo. Ha sido corresponsal y conferencista en diversos países en temas relacionados con el periodismo, la transparencia y la libertad de expresión. Adelante, Roberto Roch, si fue el panel es tuyo. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Hola. Perfecto. Bien, quisiera hacer un rápido comentario antes de entrar al tema central, que es la desinformación, porque creo que este panel toda esta reunión, que agradezco haber sido invitado, está abordando sobre algunos lineamientos que hay que entender como las circunstancias de los fenómenos que estamos estudiando. Creo que cada elección, cada momento político importante nos da la oportunidad de visualizar el tono ciudadano y cuál es el rol realmente de los ciudadanos en un proceso de esta naturaleza. Sin embargo, a la luz de lo que ha ocurrido recientemente en elecciones, tanto en México como en Argentina, como en Estados Unidos, en otros países, incluso en Europa, en España, creo que no estamos viendo un tono ciudadano que corresponda con la existencia de una sociedad bien informada y participante en los asuntos de interés público. Es decir, entenderíamos por eso la creación de un foro, a la existencia de un foro que, como decía el clásico John Stuart Mill, elige y vigila, que discute y organiza, que ejerce derechos y aplica castigos. Esta crisis, que creo que es global en muchos de nuestros países, en todo el mundo, parece tener múltiples causas. La democracia basada en libertades individuales, la defensa de nuestros derechos y la deliberación, la diversidad y el consenso enfrenta... Maestro, nada más una interrupción. Está compartiendo pantalla. Si puede... Ya. No hay problema, es nuestro evento, pero No soy yo. ahora sí ya, creo que ya. Gracias. Dice yo que todo el esquema que imaginamos de la defensa de libertades individuales, de nuestros derechos, pero en particular la deliberación pública, la diversidad y el consenso, parece enfrentar un enorme desafío basado en el desencanto en muchas regiones del planeta. Ya el doctor Bertin nos alertó la caída en los reportes de Freedom House sobre lo que se considera los estándares básicos de democracia, que desde 2021 no han dejado de caer. Una hipótesis es que esto sería así, entre otros motivos fundamentales, porque las promesas de la democracia, de la tecnología y del liberalismo, es verdad, no acaban de ser cumplidas más que por unos cuantos en la percepción de grupos muy marginados. La polarización y los populismos, creo yo, conectan directamente con la impaciencia y este desencanto. No tienen ideología, ni partido, nacionalidad o geografía más fértil que otra. En un reciente libro, el escritor mexicano Jesús Silva Gerson Márquez plantea que nos hartamos, al parecer, como sociedad, del titubeo, de la incertidumbre, de la pluralidad de voces que alientan la democracia. Buscamos consuelo en la comodidad de una voz única, en la nostalgia del supuesto orden perdido, sin recordar que fue un orden muy totalitario. En democracias los deseos ciudadanos son múltiples y contradictorios. Es más fácil optar por alguien que asegura que hay una sola voz, y esa voz es la del pueblo, aunque con eso se pretenda convertirlo en su títere. No son los nuestros buenos tiempos para la verdad y los hechos, cimiento de la transparencia y del periodismo. Estamos en la época de la posverdad. Este concepto ya no es más una frase académica. Se ejemplifica con la predisposición a creer cualquier cosa que nos resulte gratificante. Eso incluye creer en las conjuras, sí, o fortalece nuestros prejuicios, despreciar a los expertos, académicos, científicos,
políticos, partidos, medios de comunicación, quien sea, si lo que dicen no nos gusta a nosotros o a nuestro círculo de influencia. Ignorar aún los hechos si nos desagradan. Esto, desde mi punto de vista, es un suicidio como sociedad. En el tema de la desinformación, quisiera subrayar el rol que tienen las plataformas sociales, las redes sociales, y también, por supuesto, los medios de comunicación, a los que me dedico desde hace muchos años. Creo que ha crecido el papel de las redes sociales y su impacto en este escenario, que inicialmente se consideró un fenómeno liberador de la voz ciudadana en algunos casos, pero que ya también conocimos como una herramienta de manipulación cibernética y de polarización de comunidades completas reducidas a cámaras de eco, en las que crece la intolerancia hacia los que piensan diferente. Y de acuerdo con los estudios disponibles, la tendencia no hace más que empeorar. Tengo a la mano diversos estudios surgidos inicialmente desde el interior de Facebook, de Meta en particular, alertando que el algoritmo de Meta agudiza la polarización de las sociedades. En abril del año pasado se publicó por parte de la revista Science un informe de más de 100 páginas, mediante el cual se revela que en las elecciones en Estados Unidos de 2020 se tuvo acceso a 208 millones de cuentas de Facebook. Al comparar el tipo de noticias que se privilegiaron en este flujo de información o de datos o de percepciones, de sentimientos, se quedó totalmente establecido que el algoritmo de Meta lo que hace es enganchar a la gente con sentimientos radicales, enganchar a la gente con sentimientos de polarización, con mayor impacto en los temas que capturan más a los sectores más conservadores. Esto no es un fenómeno homogéneo que lleve a polarizarse en dos bloques. Es un fenómeno en el que homogéneamente se confirma, por así decirlo, que no hay cosa más viral, que no hay cosa más sujeta a la polarización que el odio, que las opiniones como como el racismo, como la xenofobia, que agrupa cada vez a más personas en nuestras sociedades. En resumen, creo que vivimos en un mundo que cada día normaliza y naturaliza más la mentira. Es un mundo en el que pareciera estar que estamos perdiendo la batalla en favor de la verdad y en favor de una ciudadanía activa. Esto se ha convertido en una cabeza de hidra de 1000 cabezas con la llegada de Internet, las redes sociales y en tiempos recientes con la erupción de la inteligencia artificial y generativa. Es un desafío gigantesco para los verificadores de contenidos. La Sociedad Interamericana de Prensa participa desde hace años en cumbres globales en materia de desinformación. La última fue en el otoño del año pasado, 2023, después de 3 años sucesivos, donde se ha entrado a discutir qué podemos hacer los medios de comunicación para enfrentar esto. Y tenemos un diagnóstico inicial de comportamiento de la desinformación, con algunas preguntas específicas. ¿Cómo opera la desinformación? Por picos, la respuesta es por picos de atención. Por eso es tan peligrosa en los momentos electorales. Cuando hay picos de atención periodística y pública, aparecen flujos más intensos de desinformación. Esto puede ocurrir en jornadas electorales, pero también en episodios tumultuosos, protestas, escándalos. Surge también con fenómenos como la COVID o ahora la migración. ¿Quiénes son los responsables de la propagación de la desinformación? No todos los actores son igual de responsables de difundir desinformación. Esta se concentra en fuentes que tienen la capacidad de producir, manufacturar y distribuir desinformación en forma masiva. Hay actores que tienen una responsabilidad y un rol mayor. Por ejemplo, élites políticas interesadas en la desinformación, la polarización y el odio. Medios tradicionales y digitales empeñados en desinformación debido a razones políticas, económicas o sociales. Propaganda ligada a cálculos geopolíticos. ¿En qué sector se encuentra el contenido desinformativo? Buena parte de la desinformación atribuible a los llamados superpropagadores o a las redes sociales patógenas.
Esto no es un fenómeno espontáneo. Ya hay herramientas, posibilidades de invertir dinero en la propagación en las redes sociales de cualquier tipo de contenido. Herramientas que permiten dirigir esos contenidos a comunidades detectadas específicamente, incluso a geolocalizar esos contenidos en comunidades muy pequeñas, un pequeño municipio, por ejemplo. Sí, se trata de una minoría de cuentas frente a los millones de cuentas que pueden existir o miles de millones de cuentas que pueden existir en las plataformas digitales, pero se trata sí también de cuentas específicas para causar un daño a costa de mucho dinero. En la etapa previa al inicio de las campañas en México, se detectaron contratos por parte de autoridades de muchas naturalezas, autoridades nacionales, autoridades estatales, de la misma Ciudad de México, contratos por el equivalente a millones de dólares para estimular contenidos de desinformación. ¿Hacia quién suele dirigirse la desinformación? La desinformación está segmentada según audiencias y públicos. La desinformación está dirigida y tiende a aglutinarse en ciertos cúmulos de usuarios que podríamos llamar grupos públicos más vulnerables, cuyos perfiles varían. Y no es un misterio decir que entre estos públicos está la población más joven. Eh, Hasta la Ciudad de México han llegado este tipo de contenidos provocados por campañas de otros países, muy recientemente por campañas en Argentina, que por la devaluación de la moneda argentina es muy barato comprar contenidos, comprar bots. Entonces llegan a la Ciudad de México contenidos promoviendo al señor Milei o explicando por qué el señor Milei no solamente ganó, sino por qué lo está haciendo de manera formidable. ¿Qué nos hace vulnerables ante la desinformación? Los usuarios no suelen buscar la desinformación, pero se topan con ella, se encuentran con ella. ¿Influye la polarización en los procesos desinformativos? Sí, desde luego. Los medios partidarios polarizados son más propensos a introducir y legitimar la desinformación. Asimismo, los votantes, los ciudadanos que están más polarizados, partidaria o ideológicamente, son más vulnerables o proclives a ser receptores y a crear desinformación. En atención al tiempo, que ya vi que la moderadora es implacable, ¿no? Quisiera subrayar algunas cuestiones en el tema electoral. ¿Por qué es importante ahondar en el rol de las redes sociales y los canales digitales en la desinformación electoral? A pesar de que en algunos países de Latinoamérica ha disminuido la necesidad de usar los canales digitales para acceder a noticias, es decir, la debilidad de los medios tradicionales de información, los medios de comunicación siguen siendo relevantes para obtener información. Sin embargo, existe hacia ellos, como hacia todo el ámbito público, instituciones, partidos, etcétera, existe, digo, una desconfianza no solo hacia estos medios y los periodistas, sino también de las noticias mismas a las que se busca acceder. Solo con hablar de noticias, entre comillas, ya hay una desconfianza sistemática entre un sector importante del público, que confía más en su vecino, que confía más en su amigo, entre comillas, en Facebook o en Instagram o en TikTok, que lo que le puede decir un medio de información acreditado. Hay que estar más alertas por su incidencia en las elecciones, por los intereses financieros que ocultan y porque esta desinformación aprovecha el alto flujo informativo, como trato de explicar, que ocurre en elecciones. Porque el algoritmo de estas plataformas favorece esa polarización y esa confrontación entre los ciudadanos. Porque son muy eficaces en buscar reacciones rápidas y efímeras. Termino diciendo cuáles podrían ser las vacunas desde los medios de comunicación, las vacunas posibles. Crear mecanismos para contener las olas de desinformación antes de que tomen forma. El periodismo actúa como vacuna contra la desinformación si está atento a los intereses de sus audiencias, si ofrece contexto e información que proteja a las personas de contenidos manipulados que imponen versiones sesgadas de la realidad o que no están respaldados por los hechos. Ser un eficaz curador de contenidos. El periodismo no es un vehículo desinformativo. No puede ser un amplificador de declaraciones que no se basan en ningún hecho. En algunos países el periodismo declarativo se ha utilizado
para desviar la atención de los ciudadanos frente a temas muy importantes para la sociedad y, en su lugar, reforzar discursos políticos malintencionados. Por último, el desafío para los medios de comunicación, hundidos en una crisis financiera, de mercado y de relación con las comunidades a las que buscan servir, es este nuevo desafío de verificar los hechos. Es importantísimo que en tiempos de elecciones los medios tradicionales actúen también como verificadores de hechos, porque esto amplía el costo de la desinformación. No se me escapa que en este entorno la población debe ser también capacitada en entender cuáles son los intereses que puede defender un medio de comunicación, de desarrollar alfabetización, digamos, mediática, para no ser víctima de un medio de comunicación con sesgo o con intereses detrás. El desafío, como digo, es gigantesco. Yo creo que para toda la sociedad, en las elecciones seguramente veremos fenómenos de esta naturaleza y espero que en el balance que hagamos, no solamente en las elecciones de México y Estados Unidos, el mundo está concurriendo en este año a elecciones en una enorme cantidad de países, en América Latina en particular, por ejemplo. Veremos si el balance que en este momento parece anticipar un balance negativo, ojalá nos equivoquemos y encontremos un pequeño avance en nuestras comunidades. Muchas gracias. Y no sé si quieran reaccionar a este diálogo que se generó en el chat mientras tú estabas dando tu plática. ¿Alguno de nuestros ponentes? Yo sí quisiera coincidir con algunos de los expositores en que tenemos un desafío social muy importante. Ninguna comunidad con hambre, ninguna comunidad con algo en el estómago, lucha muchos por sus derechos. Necesitamos reconocer que nuestras sociedades, particularmente en América Latina, pero no solamente ahí, los gobiernos, los medios de comunicación, todos los actores tienen que asumir el reto de una mayor equidad. Se mencionó hace unos momentos la fortuna del señor Carlos Slim, un hombre mexicano enormemente rico, pero el mismo reporte de Oxfam dice que la fortuna del señor Slim con la fortuna del segundo más rico, un señor Larrea, dueño de minas, su dinero es mayor que la segunda mitad más pobre de toda la región, de toda América Latina. Entonces, si no asumimos esa realidad, va a ser muy difícil que logremos un cambio de fortalecimiento democrático desde mi punto de vista. Sí, bueno, para cerrar, paso el micrófono a Marcela Jiménez. Adelante, Marcela. Gracias, Miriam. Una última pregunta a este panel y es la misma que le he hecho al resto de las mesas. ¿Qué mensaje le darían ustedes a los jóvenes que van a salir a votar este 2024, no solo en México, sino en casi la mitad del mundo? Y particularmente estos jóvenes que están atrapados en la banalidad, ya dejemos el tema de desinformación, que están atrapados en la banalidad y que prefieren, como dijo la doctora Hall en algún momento, ver gatitos que información que les haga pensar y tomar decisiones de manera mucho más eh, racional o pensada. Adelante. ¿Es una pregunta abierta? Sí, adelante, adelante, Yo no Roberto. veo a los jóvenes capturados por la banalidad, yo veo a los jóvenes capturados por la desesperanza. Jóvenes que saben que si van a la universidad no van a tener un sueldo el equivalente a lo que pagaban por colegiatura, que van a tener que ir con sus padres a los 30
1% buscando jóvenes señoras de 30 y tantos años que se comportan como adolescentes, porque es el espacio que se sienten cómodos. Y sí, la banalidad es parte de ese fenómeno, pero no la describe del todo, creo yo. Gracias, Roberto. ¿Alguien más quisiera participar? Bueno, de hecho, no sé si este mensaje se tendría que dirigir exclusivamente a jóvenes, ¿no? Creo que de manera más general deberíamos, pues, colectivamente tomar en cuenta que realmente quien tengamos como dirigente hace una diferencia. No hay que poner a los políticos en un mismo en la misma categoría y pues creo que en especial en Estados Unidos tuvimos una muestra de que pues, con un presidente u otro no vamos a estar al 100% satisfecho con ninguno de los dos, pero pues hay opciones que son por mucho preferibles a otras, ¿no? Entonces, pues digamos, tener los ojos abiertos acerca del impacto de las decisiones que tomamos en el ámbito electoral. Gracias, Barthelemy.